envié, pero, o sea, no fue el mismo proyecto, pero funciona de igual manera. Entonces, esta hoja de cálculo la podemos emplear, bien sea para cimientos aislados, para cimientos corridos, de tipo cuadrado, rectangular o cimientos corridos, o también lo podemos utilizar para losas de cimentación. Entonces, esta hoja de cálculo, hecha por Excel, por alguien que trabaja conmigo, todos los que trabajan conmigo son de la UPB, o sea que pasaron por los mismos salones de clase de ustedes. Entonces, esta hoja de cálculo nos permite acá en la parte superior calcular la capacidad de carga, ¿sí? Y en la parte inferior nos permite calcular esta en específico, permite calcular los asentamientos por consolidación del suelo, en esta parte de acá, y finalmente nos permite también calcular en esta parte inferior los asentamientos elásticos del suelo. Sí, un poco lo que vimos en la clase pasada, los valores de U1 y U2 que vimos en una diapositiva, en esta diapositiva que tenemos acá al lado, que también aparece en la gráfica. Entonces, esa diapositiva nos sirve como referencia, la misma que vimos en clase, para calcular, para meter los valores en esta hoja de cálculo. Entonces, digamos un poco que si voy a abrir una hojita de cálculo acá, que vamos a llamar cargas, ¿listo? Entonces, a esas cargas nosotros le llamamos P o Q, algo así. Vamos a colocarla en kilonewtons. Estas cargas obedecen a los diferentes análisis de carga para las diferentes combinaciones que existan en la estructura y que el diseñador estructural nos entregue a nosotros los geotecnistas en su debido momento. Entonces, vamos a suponer para este ejercicio que nosotros vamos a tener un rango de cargas, digamos, entre 50 y 300 no, estamos hablando del kilonewton, entre 500 y 1100 kilonewton. Entonces tenemos cargas de 500, de 750. Vamos a hacer algo aquí antes. Vamos a suponer que esta es una de las columnas. Vamos a hacer una estructura, digamos, que es sencilla. Cuando digo que es sencilla, quiere decir que están alineadas los ejes de las columnas de carga. Sí. Suponer que una construcción muy sencilla, en donde los ejes tanto horizontales y verticales, los pórticos están bien alineaditos, ¿sí? Vamos a suponer que en los ejes de centro a centro, en estos ejes, vamos a colocar una distancia de 6 metros, ¿sí? En el otro sentido,
Vamos a colocarlo de 7 metros. Siendo concordante con lo que les dije en la última clase, en la cual les dije que los lotes generalmente en nuestro medio se venden de 14 metros, o sea que la distancia de acá a acá serían 14 metros. Y en este sentido, los lotes son de 7, 8 metros. Vamos a colocarle 8 metros y vamos a decir que esta distancia acá va a ser aproximadamente de 4 metros de longitud. Y listo. Ahí tenemos, digamos, un comportamiento de una estructura sencilla. Entonces vamos a decir que como es muy regular la estructura, vamos a decir que las cargas de las esquinas van a tener un valor de 500 kilonewtons. Obviamente esto obedece a un análisis estructural, aquí yo lo estoy suponiendo para el ejercicio de nosotros. Estas cargas intermedias, vamos a colocarle un valor de 850 kilonewtons. Voy a colocarlo acá. Y esto voy a colocarlo aquí. Y esta carga central, digamos que tiene mayor área aferente que las demás, vamos a colocarle una carga de 1200 kilonewtons. Veamos si esto lo podemos resolver por zapatas. Son cargas entonces entre 50 y 120 toneladas. Voy a variar estas de aquí. Para que tengamos por lo menos 4 cargas. Entonces ahí tenemos una estructura regular, una casa. Ya después si tenemos un edificio, realmente muchachos, no les voy a decir que es la misma cosa, pero son los mismos principios. Tú tienes una carga, la tienes que volver una presión y transmitirla adecuadamente al suelo, para que el suelo aguante y para que no se deforme tanto. Eso es todo lo que hay que hacer. Si no lo puedo transmitir a través de zapatas, me toca hacerlo a través de losa. Si no puedo tampoco a través de losa, no me cumple capacidad de carga y asentamiento, entonces me toca hacerlo a través de pilotes. O hacer mejoramiento de suelo o todo lo que... Entonces, estos son mis valores de carga. O sea que tengo que tener carga entre 50 y 70 y 120 toneladas. Y vamos a suponer que hicimos la exploración del suelo y que en esa exploración del suelo voy a probar primero con un suelo tipo montería. ¿Listo? Un tipo de suelo montería. Un tipo de suelo montería se debe analizar en condiciones no drenadas. En condición no drenada, lo que quiere decir que vamos a tener una cohesión no drenada que podemos sacar de un ángulo, de un ensayo de compresión confinada o un triaxial o a través de correlaciones con el ensayo SPT o CPT o la veleta o algo así. Entonces, típico de montería, 25 kilonewtons por metro cuadrado. Tenemos un ángulo de fricción de 0 grados. ¿Sí? Y vamos a tener un peso unitario Vamos a hacer uno sencillo primero. Vamos a suponer que el peso unitario inicialmente está saturado, o sea que todo está
todo el agua, todo el suelo está, todos los poros del suelo están llenos de agua en su totalidad, y típico de Montería puede ser 19.5 kilolitros por metro cuadrado. Entonces, estos son los valores que sacamos de nuestro proceso exploratorio. Estas son las variables geotécnicas. ¿Listo? Entonces, vamos a nuestra hoja de cálculo. ¿Listo? Vamos a nuestra hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo aquí tiene un mejoramiento. Eso no se los voy a explicar aún. El cero aquí no tiene mejoramiento. Entonces aquí vamos a tener una serie de variables, estas tres, que son, como ya les he mencionado, les voy a colocar otro color, son las variables geométricas. Y estas dos, que voy a colocar en otro color, el mismo color, voy a colocar en naranja, y estas son las variables geotécnicas. Listo. Entonces, ¿en qué consiste el diseño? El diseño consiste en que yo obtuve, y entonces la voy a llenar, la voy a rellenar con los valores que supuestamente hemos obtenido en campo. La vamos a llenar con una cohesión de 25 kilonewton metro cuadrado. El ángulo de fricción dijimos que era 0, ¿sí? Y dijimos que el peso unitario saturado era de 19.5 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué consiste el diseño? El diseño consiste en que nosotros supongamos nuestras variables geométricas, le demos una condición geométrica a la cimentación, para que con las variables geotécnicas que hemos obtenido, nosotros lleguemos a satisfacer los valores de carga que hemos establecido acá, que son estos de acá. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, señores, esta hoja de cálculo que les pasé, ya alimentado con las variables azules, que son las geométricas, con las variables naranja, que son las geotécnicas, incluida esta. Ya aquí tiene toda la formulación que hemos visto en las diapositivas metidas, y entonces él te calcula los valores de los factores de capacidad de carga, en este caso, NQ, NC y N-gamma. Se los he reiterado muchas veces: cuando el ángulo de fricción es 0, el NQ es 1, el NC para una zapata, aquí tiene un condicional, ¿sí? El condicional es el siguiente, este que está aquí, donde dice que si el valor, la relación entre B y L es menor que 5, entonces calcula un valor. Si no pone otro valor, entonces para este caso aquí tenemos el valor de 5.14, porque unas... bueno, aquí está determinada para cimientos aislados, no se colocó el valor de 5.7. Entonces el valor por defecto es 5.14. Este valor, si ustedes se meten en la ecuación del NC, no les va a dar. ¿Por qué? Porque ese valor tiene una tangente en la parte del denominador, si buscan la fórmula, y para 0 se hace un valor infinito. Entonces este valor de NC, no me lo han preguntado, o sea que no han empleado mucho la fórmula. Este valor de NC se calcula por métodos numéricos, bien sea por trapecios o por Taylor, para llegar a este valor de 5.14, o el de 5.7 para cimientos corridos. El valor de N-gamma, sí,
aquí está la formulación. Entonces, por tener el valor de 0 acá en el numerador, toma el valor de la tangente de 0. Enseguida toma el valor de 0, el valor de n gamma. ¿Listo? Estos son los factores, ¿sí?, relativos a la cohesión, ¿sí? Que tiene el subíndice S, ya les dije que esa S lo que significa es shape, forma, ¿sí? Y este es este que tiene esta D, ¿sí?, es de profundidad, depth en inglés. Entonces este es el valor de forma de la cohesión y este es el valor de profundidad de la cohesión. Acá tenemos el esfuerzo efectivo. ¿Cómo calculamos el esfuerzo efectivo? El esfuerzo efectivo lo calculamos como el valor del peso unitario saturado, que es el N15. Ahí se van a encender las celdas que entran en cuestión, que serían el peso unitario saturado. Le resto 10 para obtener el peso efectivo y lo multiplico por la profundidad. Estos valores, con estos valores geométricos todavía no he jugado. Estoy apenas enseñándoles la hoja de cálculo. ¿Listo? Entonces, con esto todavía no entramos en etapa de diseño, todavía no hemos jugado con esto. Simplemente estoy refiriendo lo que hace la hoja de cálculo. ¿Listo? Aquí tenemos factores por inclinación, ¿sí? Son uno toditos porque estoy suponiendo que la carga es totalmente vertical, no le he puesto un beta, entonces el valor es 1. Aquí tenemos los valores de la sobrecarga por forma, los que tienen la S, los de la sobrecarga por profundidad y los de la sobrecarga por inclinación. O sea que este FCI es de estos dos señores que vienen acá. Son relativos a la cohesión. Por último tenemos los valores de FQ para la inclinación. El factor de seguridad que empleamos. Ahora les muestro por qué aquí, ahora jugamos con esto para ver por qué aquí aparecen diferentes factores de seguridad. Y tenemos acá el F gamma S, o sea, el factor de corrección de forma que atañe al peso unitario y el factor de profundidad que atañe al peso unitario. Y también el de inclinación. Finalmente, él me calcula la capacidad de carga. Aquí me la calcula por la metodología Meyerhof. Ahí están todos los valores de Meyerhof, ¿sí? Fíjense que se enciende la cohesión, el NC, el FCS, el FCD, que es este primer factor que tenemos aquí, ¿sí? Este es el factor de cohesión. Un segundo factor que es de sobrecarga, ¿sí? Por eso se enciende el valor este de 24, que vendría siendo la sobrecarga, ¿sí?, por el NQ, por los factores, etcétera, etcétera. Y el último factor, que es el factor del peso unitario, también está aquí, ¿sí? Y aquí lo dimos entre 2 porque la formulación dice que hay que dividirlo entre 2. Entonces aquí tenemos estos sumandos, cada uno es de cohesión, el de capacidad de carga, el de sobrecarga y el del peso unitario del suelo. Acá calcula la capacidad de carga admisible, que no es más que dividir la capacidad de carga última entre este factor de seguridad que tenemos acá. Ahí se van a encender esas dos casillas. Dividir la capacidad de carga última entre factores de seguridad y listo. Y el último que tenemos de capacidad de carga, ¿sí?, el último que tenemos aquí de capacidad de carga es este, que es calcular la carga. ¿Cómo calculamos la carga? Simplemente multiplicamos el valor de la presión admisible, la multiplicamos por B y L. Y aquí cuando se enciende, entonces se encienden B y L y se enciende este otro factor, que es el de capacidad de carga admisible, para obtener la carga que podemos calcular. ¿Listo? Bueno.
Acá en la parte inferior, ¿sí? En esta hoja ya me resume los asentamientos elásticos con las presiones admisibles que he obtenido, ¿sí? Y los asentamientos por consolidación para esas presiones. Pero ¿de dónde sale eso? Eso sale de toda la formulación que vimos, ¿sí? Para poder calcular los asentamientos por consolidación. Si son arcillas normalmente saturadas, aquí tenemos cuál es el valor del delta D, ¿sí? Si tenemos arcillas sobreconsolidadas, aquí tenemos el valor del coeficiente del delta D, que ya no va a incluir un índice de compresión, sino un índice de recompresión, ¿sí? Y aquí está la formulación completa para arcillas preconsolidadas. De ahí desprendemos que si es caso 1 o si es caso 2, que vimos en el video, ¿sí? Y acá, en esta parte de aquí, lo que hace la hoja de cálculo es ordenar todo lo que todos los cálculos que nosotros hemos hecho a mano, ¿sí? Entonces, aquí seguramente habían 3 estratos. Habían 3 estratos y por eso hay esta subdivisión de aquí. Los estratos se dividen. El primero va de 0,80 a 1,80, el segundo de 1,80 a 2,80 y el tercero de 2,80 a 3,80. ¿Sí? Y se saca el punto medio para calcular el asentamiento en el punto medio de ellos. Entonces simplemente 0,80 más 1,80 me daría 2,60, entre 2 sería 1,30 el punto medio. Este de acá sería 1,80 más 2,60, me daría 4,60 y el punto medio sería 2,30. Entonces en estos puntos es que vamos a calcular los esfuerzos y los asentamientos. Voy a ayudarme acá. Entonces, si esta es mi cimentación, listo. Entonces, la profundidad a la cual está la cimentación es de su F. Y el ancho de la cimentación es B. Colocarlo acá arriba mejor. Aquí vendría mi cimiento. Aquí vendría mi cimentación. Acá mi columna. Listo. Esa sería mi cimentación. Entonces, lo que me está diciendo este ejercicio que tenemos aquí, es que tenemos varios estratos.
¿Listo? Entonces él me dice que esos estratos están desde 0,80 hasta 1,80, 1,80, 2,80 y 3,80. ¿No? O sea que este valor aquí es 1,8. Este valor es 2,8. Y me faltaría un tercero que es hasta 3,8. Entonces, esa es mi cimentación. ¿Por qué me hace inicialmente esa conversión ahí? Voy a hacerle el primer ejercicio. Porque él supone, o sea, la primera suposición que voy a hacer es para una zapata con un B igual a 1 metro. Entonces, los esfuerzos debajo de una cimentación se van a transmitir al suelo, hasta una distancia aproximada de 3 veces el ancho del cimiento. Entonces, si tengo un cimiento de 1 metro y la profundidad de apoyo de la cimentación es de 1 metro, quiere decir que debajo del fondo donde tengo aplicada la carga, el esfuerzo se va a transmitir en los cimientos aislados hasta 3 veces el ancho del cimiento. O sea que vamos a tener una transmisión de cargas. Si el DF es 0,8, ¿sí? Si el B es 1 metro, entonces por debajo de la profundidad de apoyo voy a tener esfuerzos que me van a producir asentamientos en zapatas aisladas hasta 3 veces el B. Hasta 3 veces el B debo calcular los esfuerzos y los asentamientos. Por eso él, como aquí inicialmente en la hoja de cálculo, el primer ancho que se le da es de 1 metro, este valor que está aquí, entonces él me lo va a calcular. Si después lo calculo para unos 50, entonces me va a calcular valores hasta 4,5 más 0,80 profundidad que se colocó de apoyo ahí, los calcularía hasta 5,30, que es lo que hace en esta parte de acá. Después para 2 metros calcularía hasta 6 metros, más la profundidad de apoyo calcularía hasta 6,80, que sería este valor. Entonces cada uno de estos, ¿sí? Cada una de estas tablitas, ¿sí? Lo que me está diciendo, aquí está la configuración geométrica, ¿sí? Entonces cada una de estas tablitas lo que me está calculando es el asentamiento para una configuración geométrica de los cimientos. Entonces, con eso es que vamos ahora nosotros a jugar. Ya nosotros le metimos los valores de geotécnico 25,0 y 19,5. Entonces, vamos a revisar con esta profundidad de apoyo que colocamos 0,80, ¿sí? Y cimientos entre 1 y 3 metros cimientos cuadrados entre 1 y 3 metros de dimensión, con cuánto sería la capacidad de carga y la carga que nos daría y si estamos en los rangos. Vemos que con esos valores las cargas que obtenemos están entre 70 y 322 kilonewtons.
Son cargas muy pequeñas. ¿Listo? Aquí voy a arreglar los factores de seguridad para que todos sean 3, de acuerdo a lo que nosotros hemos conversado. Entonces vemos que solamente, ¿sí?, para las zapatas más grandes de 3x3, ¿sí?, estoy obteniendo una carga de 532 kilonewtons que me superaría la más pequeña de las cargas que tengo acá, que es de 500 kilonewtons. ¿Listo? Entonces, ese supuesto que teníamos aquí en la hoja de cálculo de tener cimentaciones entre 1 y 3 metros de largo no nos serviría. No nos serviría para satisfacer esas condiciones de carga. Entonces tendríamos que colocar cimientos más grandes. Esa sería una de las soluciones. ¿Qué otras soluciones se les ocurre que puedo hacer para aumentar la capacidad de carga aquí? ¿Qué otra cosa puedo variar? Señores, ¿qué otra cosa puedo variar aquí? Para que me mejore la capacidad de carga. ¿Sí me están oyendo o no? Sí, ingeniero. Entonces lo otro que podemos variar es la profundidad de apoyo. ¿Listo? Si yo coloco la zapata más profunda, digamos, vamos a colocarla a 1 metro, ¿sí? Entonces fíjense que ya subí de 530 a 550, todavía no puedo transmitir sino la carga más pequeña. ¿Listo? Entonces hagámoslo con una profundidad mayor de 1.5, ¿sí? Y con 1.5 me sube un poco la capacidad de carga, pero todavía no alcanzo a transmitir sino la carga más pequeña con ello. ¿Qué me toca hacer? Variar la geometría del cimiento. Entonces, ya sé que tengo que empezar cerca de 3 metros por 3 metros para que me pueda satisfacer eso. Voy a poner un valor anterior, 2.5 por ejemplo. Cuando yo lo calcule, como son cimientos cuadrados, la misma hoja de cálculo, me varía aquí la cimentación y veo que si tengo una zapata de 2.5 por 2.5 no alcanzo con un factor de seguridad de 3 a alcanzar la carga mínima. Entonces vamos a colocarle un valor un poco mayor, 2.8, y ya con 2.8 me sirve. Puedo refinar aquí. Entonces ya con 2.75, ¿sí?, ya podría satisfacer la carga menor que tengo en el suelo, que es de 500 kilonewtons, ¿sí? Entonces voy a hacer a partir de 2.75, voy a poner otros valores: 3, 3.5, 4, 4.5, ¿listo? Y fíjense que ahora sí, las zapatas entre 2.75 y 4.5, para este tipo de suelo con estas condiciones geotécnicas y aumentando la profundidad de apoyo de la cimentación, ya estas cargas que tengo aquí con factor de seguridad de 3 sí me están dando dentro del rango que requiero. El rango que requiero está entre 500 y creo que 1200. Sí, aquí está. Entonces ya con esas dimensiones, con esa geometría, sí puedo calcular, sí puedo
satisfacer mis condiciones de carga para esa edificación. ¿Preguntas? Entonces, voy a variar un poquito otra vez acá. Voy a colocarle de 2.5. ¿Con qué objeto? Con el Profe, objetivo. ahí en la profundidad. Sí. ¿Cómo? En la profundidad no podemos ponerla de 2 metros para que ya se hagan las conexiones en B y L sea menor, solo la zafata sea menor. Sí, No se correcto. podría. Ahí podemos jugar con eso y es lo que vamos a hacer ahora. Pero tenemos que recordar que hay otros factores. Por ejemplo, a mayor profundidad la excavación nos va a exigir mayor estabilidad. ¿Qué quiere decir eso? En un suelo como el de Montería, ¿sí? Por darles el ejemplo, si eso fuera en tierra alta, en canaletes, en sitios donde hay lomeríos y el suelo es duro, eso no sería un problema, porque esas excavaciones se autosostienen. Es decir, no tengo que colocarle ni entibado ni nada, no tienen agua, no, a menos de que llueva, ¿sí? O que haya un afloramiento que va a ser muy pequeño, pero en condiciones de suelos inestables, arenas saturadas, arcillas blandas como las que estamos dando en el ejemplo, porque recuerden que las arcillas son blandas se consideran muy blandas y blandas hasta 25 kilonewtons por metro cuadrado, donde empiezan a ser medias. Entonces, en esas condiciones de excavación, vamos a tener una excavación bastante complicada, que vamos a tener ya que meterle madera o láminas de acero para poder soportarla, y vamos a tener que utilizar entonces bombeo por la cantidad de agua que va a aflorar hacia la excavación. Entonces ya se vuelve una excavación un poco más compleja. Sí se puede hacer, claro que se puede hacer, y se tienen que dar las recomendaciones. Vamos a comenzar ahora con 1.50 y después lo hacemos con 2 y con 2.50 Ingeniero. y vemos ahora cómo podemos presentar todo eso. ¿Ok? Entonces empecemos por resolver este primer problema. Creo que lo hicimos en una clase. Vamos a ver si aquí lo actualizó. No, voy a hacerla para que ustedes vean todo. Entonces, aquí le voy a insertar un gráfico. El gráfico que voy a hacer es de dispersión. ¿Sí? Después lo cambio a lo 1. Entonces, creo que todos saben hacer esto, seleccionar datos, quito toda esa basurita que me colocó allí, ¿sí? Le doy a agregar y voy a colocar el nombre de la serie, va a ser capacidad de carga en función del ancho de cimiento. Voy a colocarla con sus variables. Uso A, o sea, la capacidad de carga admisible, versus B, que es el ancho de la cimentación, para DF igual a 1.5. ¿Listo? Entonces, el valor de las series, en las X voy a colocar los valores del ancho de la cimentación, que son los B. ¿Listo? Y en las ordenadas voy a colocar lo que me dio la carga de cada uno de esos cimientos, que es P. Ok, ahí me equivoqué en el título, entonces vamos a colocarlo en función de la carga mejor, más práctico, y vamos a colocarle unidades. La carga es en kilonewtons y el ancho de la zapata en metros. Le damos a aceptar. Listo. Y ahí tenemos nuestro gráfico. Ahora lo cambio como nuestras
cimentaciones comienzan desde 250, entonces aquí le voy a cambiar el mínimo para que no sea 2, 0, sino que sea 2. Y se me vea más representado el gráfico. Ahí está. Y ahora le voy a decir que me cambie el tipo de gráfico para que me dé un gráfico otra vez de dispersión, pero que ya sea de puntos unidos. Entonces ahí tengo mi gráfica de capacidad de carga. Voy a colocarle nombre para que quede bien esa gráfica. Eso se coloca, creo que en vista, no, en diseño. En diseño le coloco los nombres. Entonces aquí al eje horizontal primario, ¿sí? ¿Qué pasó? Aquí. Horizontal primario, aquí me apareció. Y este eje horizontal primario se llama B en metros. Ahí tengo B en metros. Esto con ese. Y coloquémosle al otro. El vertical primario. Eso está ahí. Título de ley al vertical primario. Ahí me apareció. Entonces este se llama P en kilonewtons. Creo que ya esto lo habíamos hecho como a mano o algo así. En un video que les mostré. Entonces, señores, a ver, porque no me aparecen los ojos. Ingeniero, Dígame. con Sí, respecto a la geometría de la cimentación, cuando sea Sí. ¿Sigue? No te estoy oyendo. Te oigo entrecortado. No sé por qué no me y aparece el eje. ahora, ya me escucho mejor. Ahora sí te escucho mejor. Estaba preguntando con respecto a la geometría de la cimentación cuando se hace el sobrecimiento, ¿se tiene en cuenta para la altura? ¿El sobrecimiento se tiene en cuenta para la profundidad de apoyo? No, el sobrecimiento. O sea, tú calculas tu cimentación y después si te todo el sobrecimiento que te toca hacer, pero el sobrecimiento te toca hacer cuando tienes un cimiento corrido, cuando son zapatas aisladas como las que estamos diseñando ahora, tú lo que puedes hacer es levantar tu zapata aislada hasta el nivel del terreno. Vamos a utilizar el dibujo este que dice acá. Tú levantas tu zapata aislada, vamos a copiar aquí, este de aquí, pegarlo acá. Cuando tienes una zapata aislada, tú lo que haces, o sea, no tienes por qué colocar la viga de cimentación aquí, la viga de amarre la puedes colocar acá. Obviamente esta viga de amarre te va a dar un poquito más robusta que si la colocaras acá abajo, porque obviamente no está aplicada cerquita donde está la carga. Entonces te puede producir un momento un poquito mayor, un poquito. Entonces tú la subes aquí, haces una viga de cimentación de amarre con las otras zapatas. No sé si me están entendiendo. Voy a pintarla acá. Voy a pintarla acá. Amarro la otra viga aquí. Obviamente a esta no le voy a pintar el B, ni la excavación, ni la... Entonces yo la amarro acá, ¿sí? Sea más grande, sea más pequeña esta zapata, ¿sí? La amarro acá arriba para tener el menor sobrecimiento o no tener sobrecimiento. Y entonces
los bloques, ya los comienzo a colocar acá arriba, ya de la superficie para arriba, ¿sí? Aquí. Empiezo a colocar, a levantar mi pared, aquí, así. Ahora, si lo que tengo es una viga de cimentación que se emplea mucho para viviendas de unos pisos, tengo que no me da formas triangulares ahora. Tridimensionales. Si lo que tengo es una viga de cimentación, okay, una viga de cimentación, ¿sí? Que son vigas que la norma NSR permite para viviendas de 1 y 2 pisos. O sea, no tengo que hacer la zapata, o sea, sino que simplemente, vamos a tomar esta misma, para que ayude de columna. Entonces yo puedo traer todas las columnas aquí. Estate quieto. Entonces, ¿sí? Tampoco es este. Tampoco es este. No hay uno que me lo ponga amplio. No. Ah, bueno. Mejor así. Entonces, eso queda maluco ahí, pero si me pongo a buscar dónde es que lo giro, me demoro mucho. Bueno, digamos que sí. Entonces yo puedo traer todas las columnas aquí. Este tipo de cimiento me lo permite la norma para 1 y 2 pisos, que son vigas de cimentación. O sea, una viga de cimentación es una viga de 25 por 25 o 30 por 30, y allí me llegan todas las columnas de la edificación. Visto desde acá, entonces aquí no habría zapatas separadas, sino que esto sería algo como esto, para viviendas de 1 y 2 pisos. Creo que lo han visto, es la forma más sencilla como se hace en este tipo de viviendas. Es un amarre a través de vigas, y los muros coinciden con los sitios por donde coloco las vigas, correcto. Estos son los muros de la edificación. Ojo, esta es la cimentación. Los muros serían más pequeñitos. Vamos a cambiar esto de color aquí. Listo. Y entonces los muros vendría aquí. Entonces simplemente yo hago una viga de cimentación y coloco sobre la viga, coloco los muros. Esto es un tipo de cimiento ya corrido. Lo ideal es que cada 3 o 350 metros nosotros colocamos dentro de esos muros una viga, ¿sí? Para que confine y cumpla sus condiciones, cumpla con los requerimientos sísmicos de la estructura. O sea, en las esquinas y cada 3 metros o cada 350 debemos colocar una viga de confinamiento para que la estructura quede bien arrastrada. ¿Qué se hace aquí generalmente? Esas columnas se las pasan por la faja y lo que hacen es entrecruzar los bloques en la esquina. O sea, colocan un bloque en una fila, un bloque que viene en este sentido, después uno que viene en este sentido, después otro que viene en este sentido,
y ahí hacen una especie de entrecruce que le da un poco más de fortalecimiento a la estructura, pero pues obviamente no es lo ideal para el comportamiento, sobre todo sísmico de la estructura. Y es un sistema que si la viga, que esta viga de abajo sufre alguna deformación, las paredes, los muros se van a resentir mucho, van a ser muy susceptibles de eso. Yo no sé si quedó clara lo que estaba diciendo. Voy a hacerlo de otra manera. En este aparato 21, entonces lo que les estaba diciendo es que nosotros podemos tener unas vigas de cimentación, que sería una viga así, las columnas vendrían aquí, y aquí deberían venir los bloques, ¿listo? Para formar la muro. Entonces, la diferencia entre este es un cimiento corrido, porque él puede mandar cargas, o varias cargas se la pasamos a través de ese cimiento. Diferente al que nosotros estamos calculando ahora, que es una zapata aislada. Y en esa zapata aislada solamente va a transmitir una carguita. ¿Listo? Entonces, para esa zapata aislada, lo que les estaba comentando es que hacemos esto y para evitarnos el sobrecimiento y el humedecimiento, hacemos la viga acá arriba, la conectamos con las otras zapatas, con las otras columnas. ¿Listo? Y los bloques los empezamos a construir acá en la superficie. Creo que ahora está un poco más claro. Obviamente esta columna sube acá hasta el techo de la edificación. Si esta distancia que hay de aquí hasta acá es mayor a 3.5 metros, lo ideal es entonces construir una viga, una columna intermedia aquí. Puede que sea sin zapato, ¿listo? Pero sí que arriostre, o sea, que le dé una rigidez aquí a toda la estructura, para que incluso esta viga no se flecte. Porque cuando se flecta esta viga, entonces los primeros que van a empezar a sufrir van a ser los elementos no estructurales, los bloques, el pañete y los adornos. Los adornos de la casa, hablo del pañete, las baldosas, todo eso empieza a desconocer. Bueno, ¿alguna pregunta? O ahora queda un poquito más claro.
Ok. Entonces, señores, no sé por qué no me aparecen los valores estos acá abajo. Me va a tocar hacerlo otra vez de rapidez. Ya lo voy a hacer rápido porque ya vieron cómo era. Entonces, de presión. Quito todo esto. Agrego. Aquí están los valores de B. Aquí están los valores de P. Ahí tengo mi gráfico. Listo. Entonces no le voy a colocar nombre ni eso, ya saben que aquí viene el B y acá viene la carga P. Listo. Entonces, tengo unos valores de cargas que los voy a traer de acá. Voy a colocar por acá. Ahí están mis cargas, las que me dio el diseñador estructural, Quique, Sergio, Oscar, cualquiera de esos. Cualquiera de esos sinvergüenzas. Y entonces, aquí, por ejemplo, si necesito una carga de 500, vamos a hacer algo antes de esto, sí. Vamos a darle formato al eje. Como necesito valores desde 500, voy a sacarlos desde 400. Y como el valor máximo que tengo creo que es 1200 y pico, vamos a colocarlo hasta 1300 para definir mejor esa gráfica. ¿Sí? Ahí ya me queda mejor. Entonces, como la primera carga que necesito es de 500, entonces me meto acá con 500, que es el valor de la carga. Y con esa carga de 500 ya yo puedo leer aquí de cuánto necesito que sea mi zapata. Lo leo aquí abajo. Listo. Ojo, esta es la serie para 1.50, para la profundidad de 1.50. Entonces, si hago también en formato este eje y hago una subdivisión mejor, en el cual las unidades de subdivisión aquí están cada uno, las coloco cada 0.5. Listo. Entonces, ahí tengo que con una zapata como de 1.40 o algo así, voy a poder satisfacer ese análisis de carga. Vamos a cerrar esto aquí. Y traer esto un poco más para acá para que
Veamos los valores. Entro aquí. Entonces, como casi en 1.50. Entonces, como yo no voy a hacer una zapata de 1.43 o algo así, entonces cogemos 1.50 para transmitir esa primera carga de 500 kilonewtons. ¿Sí? Hay que ser práctico, creo que ya se lo había mencionado, y no poner al maestro y al obrero a sufrir por esos valores de carga tan extraños. La segunda, si no me equivoco, era de 850, entonces me meto aquí en 850, corto el valor. Y ahí leo cuánto es el valor de la zapata que necesito. Tal vez una zapata de 3.25 se me quede muy pequeña, entonces es mejor colocar una zapata de 3.50. La siguiente carga, no voy a mover eso porque es de 915. Entonces busco mi carga de 915. Ahí puedo colocar el gráfico, puedo afinarlo más. Digamos que es 915. Entonces voy a necesitar una zapata que me va a tocar colocarla de 375 porque eso me da 360 y pico. Muy seguramente, pero... Entonces, esta es la forma, digamos, práctica de presentar esto. Me falta una carga. Me falta la de 1200. A 1200, entonces voy a necesitar a esa profundidad de 1.5, voy a necesitar una zapata de 4.75 aproximadamente. Esa es la forma, digamos, adecuada de presentarlo. Y esta es la forma matemática, que es que iteremos hasta que encontremos el valor. Hacemos un recorte aquí para poderla mover. Si muevo aquella, entonces se me desparraba todito. Ok, puedo decir que pendejo. Copiar. Ok, aquí está. Entonces, esto fue el resultado que nos dio en cuanto a geometría. ¿Sí? Es práctico así, porque si surge un cambio en la parte estructural, a menos que sobrepase o se reduzcan los valores entre los cuales tengo, el ingeniero estructural puede buscar. Es decir, que si él después considera meter una carga de 700, entonces la busca aquí, pum, se mete con 700 y lee aquí que
zapata tiene que ser de 2.5. La otra forma, ¿sí?, es empezar a tantear aquí, como lo hicimos. Entonces aquí vimos que con 2.75 nos da 507. Entonces, si nos ponemos a tantear aquí, podemos encontrar los valores de la carga, pero eso es un poco práctico. Fíjense, 273 por 273, qué maestro de obra. Ustedes le llevan una zapata de esto y le tira los planos en la cabeza por poco prácticos. ¿Listo? Haciendo esa iteración se podría determinar. ¿Listo? Bueno, ¿qué voy a hacer entonces? Voy a tomar esos valores. Voy a abrir otra hoja de cálculo. Entonces, voy a copiar los valores de la geometría que obtuve. Los voy a colocar aquí, no los coloco ahí mismo para que no nos enredemos. Listo. Y voy a colocar los resultados que obtuve de cargas. Coloco los resultados de carga. Necesito tomar solo los valores y quiero que sean fijos, entonces lo voy a copiar. Los voy a colocar acá fijos. Que me copie como valores. Listo. Tengo ahí para 1.50. Voy a repetirlo ahora para 2. ¿Sí? Entonces simplemente cambio la profundidad de apoyo aquí a 2 metros, que fue lo que me sugirió María Guadalupe. Y aquí automáticamente me produce todos los cambios. ¿Sí? Está dentro del rango, inclusive. Podría colocar una zapata tal vez un poco más pequeña, 2.5, si estoy bien. Está bien. Aquí están los valores. Entonces, ahora voy a copiar estos y los voy a pegar en mi hoja de cálculo acá. Eso no era el pegado. Era este. Entonces están los valores. Esto lo voy a quitar. Esto no va a servir para nada. Entonces acá arriba es donde voy a colocar df igual a 1.5. Esto está muy pequeño esto, vamos a ampliarlo un poquito más. Y aquí voy a tener df igual a 2 metros. Listo. Ampliarlo esto acá. Porque hagamos 4, nos demos una discretización de valores ahí con base en la profundidad. También la podemos hacer con base en el ancho de la cimentación, este mismo trabajo que estamos realizando ahora. Entonces, ¿qué hacemos acá? Simplemente venimos otra vez a la hoja de cálculo, cambiamos la profundidad de apoyo a 2.5, copiamos los valores, y nos los traemos acá. Y este es un DSUF de 2.5. Y por último, a 3 metros exagerado, pero hagámoslo como ejercicio de cálculo. Entonces copiemos aquí y nos venimos acá, copiamos los valores.
Aquí tenemos de su F igual 3. No sé qué le pasa a esto, pero me está molestando con esta hojita de acá. Con este particular, con el otro no. Si me permite. Qué mal. No me permite exactamente sobre esta hoja de cálculo trabajar. No sé por qué. No, bueno, vamos a ver si me permite hacer el gráfico. Entonces aquí le doy seleccionar datos. Le voy a agregar la primera serie. La primera serie se llama de su F igual a 1.5. Los valores de X son los anchos y los valores de Y son los resultados de carga. Listo. Ahí tengo mi primera gráfica. Aceptar. Ok. Voy a agregar otra serie para de su F igual 2 metros. Entonces los valores de B nuevamente son fijos. Y para 2 metros son estos valores de aquí. Tengo otra gráfica. Este se llama de su F igual 2.5. Valores de X son los de B. Ahí están los valores de carga. Por último, de su F igual 3 metros. Los anchos acá contra los valores de carga. Pero hablemos un poquito de esto para que se vea más. Entonces empecemos de 0, empecemos de 2. Y acá andamos también para empezar acá desde 400. Entonces esto lo transformamos en otro gráfico de lineecitas y presentamos esto de esta manera. Aquí me dice etiqueta de datos. Ahí me muestra los valores, eso es lo que quiero. Lo que quiero es leyenda. Ponemos la leyenda y quitamos esto de etiqueta de datos. Entonces, con este gráfico que tenemos acá, ya ustedes pueden presentar para las diferentes profundidades, ¿sí? Lo que sí les recomiendo es que se casen con una sola de las líneas. ¿Listo? O sea, no vayan a
poner zapatas a una profundidad y otras a otra profundidad. ¿Por qué? Porque eso les puede generar unos asentamientos bastante diferentes en una o en otra cimentación. Por el hecho de que una zapata puede tener una injerencia hasta alguna profundidad, y si estamos a más profundidad, entonces si estamos a mayor profundidad, ese asentamiento puede ser mayor. Preguntas aquí al respecto hasta la capacidad de carga. No, ingeniero. Bueno. Entonces, ¿qué me faltaría? Lo de asentamientos. Mándenme los grupos esos que dijimos de A4. Yo les voy a mandar unos perfiles estratigráficos. Ustedes de ahí van a sacar la capacidad de carga del suelo. Y yo les voy a dar unas cargas y ustedes me van a diseñar las cimentaciones y a calcular sus asentamientos. Entonces por WhatsApp me mandan los grupos. Esta parte de la hoja de cálculo, que es la de los asentamientos, ¿sí? Entonces, como les dije, como son cimientos aislados, lo que va a hacer es calcular asentamiento hasta 3 veces el ancho del cimiento hacia abajo. En este caso, que la zapata más pequeña que tenemos para este caso, que es desde su F de 3 metros. ¿Sí? Entonces, el B sería 2.5, 3 veces el B serían 7.5, más la profundidad a la cual está colocada la cimentación son 3 metros. Entonces me va a calcular asentamientos hasta 10.5 metros de profundidad. ¿Listo? Entonces, aquí lo que se está calculando es el punto medio de cada uno de esos estratos, entre 3 y 5.5, el nivel medio es 4.25. La distancia desde el centro de esa subdivisión de 4.25, medida desde la profundidad a la cual se colocó la cimentación, es 1.25, o sea, 4.25 menos 3 me daría 1.25. Voy a explicárselo acá gráficamente eso qué significa. Entonces digamos que estos son los 3 estratos que estamos trabajando, con una profundidad de apoyo que ahora tenemos de 3 metros, para este ejemplo que les estoy dando ahora. O sea que ahí empezaremos en 3 metros. Y tenemos un ancho de cimentación de 2.5. Lo que hacemos es subdividir esto en estratos de AB, o sea, este sería un B, este sería otro B, y este sería otro B. Listo. El espacio de aquí a aquí un B, el espacio de aquí a aquí otro B, y el espacio de aquí a acá otro B. Entonces, como B es 2.5, este valor aquí sería 5.5. O sea, el valor de 3 más el valor de B, que es 2.5, de aquí a aquí daría 5.5. O le sumo otro B y serían 8 metros, o sea, 5.5 más 2.5 serían 8. Y 8 más 2.5 serían 10.5. Entonces este sería el perfil. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos? No calculamos los asentamientos para los 3 veces, sino que hacemos una pequeña discretización. Generalmente la hago de 7 espacios. Para este ejercicio académico lo vamos a hacer de 3. Entonces, calculo el punto medio. El punto medio sería este valor de aquí, que es 3, vamos a colocarlo, más 5.5 entre 2. Entonces, esta profundidad a la cual está este puntico de aquí sería 4.25, que es el punto medio del estrato, ¿sí? Si es 4.25,
entonces la profundidad Z sería desde aquí hasta este puntico de aquí. Entonces sería la posición 425. Bueno, supongo que eso está recto. No voy a ponerme a ampliar con él. Sí lo voy a ampliar un poquito para que lo vean mejor. Entonces, como el centro del estrato está en 425, ¿sí? Y empieza en 3, entonces el valor de Z, que es la profundidad desde el fondo de la cimentación hasta donde está el punto medio, va a ser 1.25. ¿Qué estoy buscando con eso? ¿O qué estamos buscando con eso? Calcular el incremento de esfuerzo. Ese incremento de esfuerzo lo hemos calculado anteriormente. ¿Sí? Va a ser igual a la carga P, que ya la calculamos, sobre B más Z, que fue el método que dijimos que íbamos a utilizar, por L más Z. Entonces ya de aquí conocemos el valor de la carga de cada una de los cimientos. Estas cargas que tenemos acá, ¿sí? Bueno, ya ese dibujo lo cambié todito, pero ustedes recuerden que tenemos cargas puntuales de 500, 850, 915 y 1200. ¿Listo? Entonces, la idea, ya tenemos la carga 500, 850, 915 y 1200. Ya tenemos los valores de B para cada una de esas cargas, que fue lo que calculamos acá. Lo que estimamos aquí. Estas estimaciones que hicimos con estas líneas rojas. Sí, ya tenemos los anchos de cada uno de los cimientos. Entonces, ¿qué nos falta calcular? Los valores de Z estos que vamos a tener aquí. Los valores de Z. Entonces, para no calcular un solo asentamiento en estos 7.5 metros, ¿por qué? Porque si calculo el valor medio de los 7.5, me vengo aquí a la mitad de este estrato y calculo un solo valor, ¿sí? Estoy desperdiciando parte del comportamiento de la deformación, que es mayor en esta parte de acá y va a ser menor en esta parte de acá. Entonces simplemente estoy diciendo que tengo una solución ahí intermedia. Entonces prefiero subdividir los estratos, subdividir el suelo en 3. Entonces lo calculamos aquí, posteriormente venimos y vamos a calcular el incremento de esfuerzo también en el punto medio de este estrato y también de ese estrato que me he imaginado, simplemente para dividir y calcular de manera más acertada el asentamiento, y lo coloco en este estrato. Entonces el primer Z que voy a tener es 1.25, el segundo Z siempre medido desde la base de la cimentación, desde la profundidad de apoyo. Voy a colocarlo acá de este lado. No se me enrede acá. Y a este vamos a colocarle, que es el Z1. Voy a colocarlo por acá para que no se enrede tanto. El Z2 va a ser igual. Entonces, este estrato está en 5.5 y este está en 8, ¿sí? La suma me daría 13.5, lo que quiere decir que este punto medio aquí estaría en 6.75.
¿Listo? Y la diferencia de 6.75 hasta la profundidad a la cual está la cimentación, que es 3 metros. Entonces mi Z2 ahora será 6.75 menos 3 metros, que sería 3.75. Y por último, mi Z3 lo estoy haciendo aquí gráficamente para que entiendan lo que está en la hoja de cálculo. Sería 8 más 10.5, me daría 18.5 entre 2. Entonces estaría el punto medio en una profundidad de 9.25. Y mi valor de Z3 sería 9.25 menos 3, que sería 6.25. Entonces, en estos 3 puntos es donde calculamos los esfuerzos. Y calculamos los asentamientos. Vuelvo y repito, no utilizo los 7.5 metros enseguida porque voy a obtener un punto medio aquí, ¿sí? Y no voy a tener en cuenta que aquí el esfuerzo es muchísimo mayor, ¿sí? Aquí es simplemente intermedio y aquí es menor. Esto es una discretización que estoy haciendo del estrato, o sea, partirlo en franjas para calcular el asentamiento de una manera más fidedigna, más fiel a lo que va a pasar en la cimentación. Ya todo esto está amarrado. Si hacen su propia hoja de cálculo, pues mejor todavía para que sepan cómo manejarla, si no, experimentan con esto. ¿Hasta que les dé? Entonces, aquí están los valores que les he mostrado numéricamente, 4.25, 6.75 y 9.25. A todos ellos les resto la profundidad de apoyo, que es 3, y obtengo las profundidades a las cuales voy a calcular los esfuerzos y los asentamientos, que son 1.25, 3.75 y 6.25. Los estratos, todos tienen 2.5. Esto que les mostré, de 3 a 5.5, 2.5, este va a ser H1. Este va a ser H2. Y este es H3. Todos tienen 2.5. De 8 a 10.5, de 6.5 a 8 y de 3 a 5.5. Todos tienen 2.5 metros, que es el valor de B. Aquí están, ¿sí? Calculo el esfuerzo inicial. Entonces, ¿a qué profundidad lo voy a calcular? A este 1.25, pero acuérdense que es medido desde la superficie. Entonces, aquí sería este valor de 3 más 1.25 sería la profundidad total. Ojo, no se me enreden con eso. O sea, cuando voy a calcular en este punto de aquí, ¿sí? Lo tengo que calcular desde acá arriba. Entonces, toda esa tierra, antes de construir la cimentación que está acá arriba, le pesaba anteriormente a este punto. Entonces, no lo puedo simplemente tomar 1.25, sino que ahí sí tengo que tomar los 4.25. ¿Listo? Este punto de acá, antes de que se construya esa cimentación, tenía 6.75 metros de columna de tierra encima, y este punto de acá tenía 9.25. Entonces, calculo los esfuerzos efectivos, ¿sí? Con estos valores. Aquí lo que estoy haciendo es al peso unitario saturado, que lo tengo amarrado ahí arriba, le estoy restando el peso unitario del agua. ¿Listo? Y multiplicando por el E84, o sea, por este valor, para calcular los esfuerzos efectivos. Entonces calculamos nuestros esfuerzos efectivos, aplicamos la fórmula, el valor de P,
Se ve muy pequeño. Eso empezamos a verlo aquí. Este valor de P que tenemos acá. Esta celda la que estamos calculando. Le damos a activar. Bueno, no sé dónde tengo las cargas, no sé dónde habrán puesto las cargas, pero la carga que se me debe activar es esta, 491.23. ¿Alcanzan a ver o se ve muy pequeño? Sí, sí, lo alcanzan a ver. Esta carga P, 491.23, ¿sí? Pero me podría poner un poquito más grande, por favor. Lo que pasa, sí lo voy a poner un poquito más grande, pero no se va a alcanzar a ver. Acuérdense que las cargas ya las calculamos acá arriba, ¿ok? Es más, espero que la foto sea esta. Vamos a ponerla aquí. Ahora sí vamos a agrandarla. Listo, ahí sí ve. Entonces, vamos a calcular el incremento de esfuerzo. Ya saben que esta fórmula es P entre B más Z por L más Z. Todo eso va en el denominador. Voy a colocarle doble paréntesis aquí y doble paréntesis. Listo. Listo. Esta es la forma. Entonces, ¿este P dónde lo sacamos? Este P lo sacamos de acá. De este gráfico que vimos aquí. Ah, bueno, no, falso. Esto lo hicimos para otra profundidad de desplante y después no. Ya estamos calculando con profundidad de desplante de 3 metros. Entonces, ese P que está ahí, lo vamos a sacar de aquí. Este 491.23, que es la carga que calculamos para esa cimentación. Esa que está ahí la calculamos por una profundidad de desplante de 1.5 y ahora estamos en 3. O si quieren lo cambio. Ah, no, pero me cambia todo lo que les expliqué anteriormente. Bueno. Entonces ya saben, la carga que nos dio para esa geometría de cimentación, ¿sí? B, que el B más pequeño que colocamos para esta carga fue, voy a verlo arriba también, todo está amarrado aquí, amarrado esto, B que tenemos aquí, 2.5, que es el menor, entonces 2.5 sería el valor de B. Hagámoslo aquí, más, bueno, aquí está. Aquí está la fórmula. ¿Me alcanzan a ver? Está como pequeño ahí. Se distorsiona mucho. Bueno. Este valor que tenemos aquí es P. Este valor que tenemos aquí es B. ¿Sí? Este valor que tenemos aquí es Z, que se repite acá. Y este es el valor del L. ¿Listo? Esta es la longitud de la cimentación. Entonces, recuerden que si tenemos carga antes de la cimentación, sin macero, construimos la cimentación
Al construir la cimentación, le aplicamos al suelo un incremento de carga, que es 34,93. ¿Cuánto es el esfuerzo después de construir? Entonces, el esfuerzo al cual estaba sometido el suelo por su propio peso, más el esfuerzo que le genera la estructura. El valor del esfuerzo final va a ser 75,31, tal como hicimos el ejercicio ya a mano, cuando explicamos asentamientos por consolidación. Estos valores de humedad, de relación de vacío y el valor del índice de compresión lo tenemos que sacar de un ensayo de consolidación, como les explicamos. Si la arcilla es normalmente consolidada, recuerden que podemos utilizar, por ejemplo, esta correlación para poder determinar el índice de compresión. Si no, yo les doy un ensayo de consolidación ya resuelto y ahí aparece el valor del C sub 6 para jugar aquí. Les voy a colocar una arcilla a todos, les voy a colocar arcillas normalmente consolidadas, aunque les expliqué cómo determinar si la arcilla es normalmente consolidada o preconsolidada. ¿Listo? Y finalmente el programa acá calcula con la fórmula de consolidación y de acuerdo al caso, ¿sí? En este caso es preconsolidada. Simplemente si yo le coloco una presión aquí baja, ¿ya? Ahí me la convierte en normalmente consolidada, porque si yo le coloco, ¿se acuerdan que hicimos una gráfica, la construcción de Casa Grande, donde trazamos una tangente, una horizontal, bisectamos, prolongamos hacia atrás la curva virgen, ¿sí? Si ese valor nos da mayor, si ese valor obtenido de presión de preconsolidación allí nos da mayor que los valores iniciales, entonces me va a decir que la curva es, que el suelo está normalmente consolidado. Entonces, si me da un valor mayor, ¿sí? Entonces ya me la pasa a preconsolidado, a normalmente consolidado, de acuerdo a la profundidad. Ya está aquí esta correlación, ¿sí? Dependiendo si es mayor o menor, me calcula que el suelo está normalmente consolidado o preconsolidado. ¿Listo? Si les doy la curva, entonces pueden sacar esta presión de allí del ensayo de consolidación, el valor de la preconsolidación. Bueno, la idea, muchachos, es que yo les ponga el trabajo y como sé que todo el conocimiento que hemos obtenido durante el semestre, le van a surgir dudas y lo que quiero es que me pregunten. Pues voy a estar disponible con ustedes, para ustedes. Me hacen la pregunta si quieren por el grupo, si quieren por el personal. Me van haciendo las preguntas para que, o sea, no simplemente yo no les voy a dar el valor, ¿sí? O lo que van a tener que meter, sino que les voy a explicar, busca esto, mira esto que está aquí, así, 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 y haz este procedimiento y obtienes tal. Para que ustedes tengan integrado ahí tanto la capacidad de carga como los asentamientos para estos casos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Calculamos el asentamiento para esa zapata en particular, que es de 83,27. Después lo tomamos para otra zapata. La siguiente zapata que hicimos ya no era de 2.5 por 2.5, sino de 3 por 3. Hacemos el mismo procedimiento para calcular el asentamiento y el asentamiento nos da 93,55 y así sucesivamente.
Esta está calculada con base en la priorización inicial que se hizo, ¿sí? Pero realmente aquí tengo que hacerlo por una zapata de 1.50 por 1.50, porque ya vi que esa es la que me cumple. Entonces voy a bajar un poquito esto aquí para traerme esta gráfica para acá, para capacidad de carga, y colocar para la profundidad esta, el ejercicio, este es para 1.5, este no es para 3. Voy a colocar las zapatas que realmente me funcionan. Entonces, el primer caso me funcionaría una zapata de 1.50 por 1.50. Voy a colocarla. Para el segundo caso de la carga 215, no, esto sí era para 3. Y ahora no me funciona aquí. Hice algo raro aquí. Y no recuerdo qué es. ¿Qué es lo peor? Vale. Dejemos las de 2.5 como están. Bueno. Digamos entonces que ya se me está acabando el tiempo, me quedan 4 minutos. Bueno, 4 minutos no les puedo explicar. Entonces, señores, nos vemos el miércoles. Envíenme, por favor, los grupos y yo les voy enviando los perfiles y los ensayos de consolidación a cada uno para que hagan su ejercicio. Lo mismo que les envío el rango de cargas. Bueno. Grupos de 4. Okay. Puede ser de menos de 4. Dime. ¿Ese trabajo quedaría entonces para qué fecha? No te escuché. ¿Ese trabajo qué? ¿Quedaría entonces para qué fecha? O sea, la entrega. Vayan trabajándole y me la entregan el lunes de la otra semana. Realmente, muchachos, este trabajo simplemente les va a servir es para que ustedes, la información que yo les dé, ¿sí?, que ya son de ensayo, la metan aquí, ¿sí?, y hagan un poquito lo que hicimos aquí, cambiar la profundidad de apoyo, cambiar los anchos, ¿sí?, meterle los valores aquí, ¿sí?, y sepan de un ensayo de consolidación que van a tomar, dónde van a meterlo, y listo. O sea, en 2-3 horas que le trabajen a eso, ustedes pueden determinar cuáles son las cimentaciones que requieren para ese rango de carga que vamos a tener ahí. No crean que es algo largo, simplemente es para que se familiaricen, no tanto con esto simplemente es meter valores allí, ¿sí?, sino para que adquieran destreza en con qué pueden jugar cuando vayan a calcular las dimensiones de los cimientos. ¿Listo? Nos falta otro pedazo, nos falta el pedazo de los asentamientos, ¿sí? Por ejemplo, aquí veo en esta tabla que esos cimientos no nos van a funcionar. ¿Por qué no nos van a funcionar? Porque para cimientos aislados, ¿sí?, para cimientos aislados, digamos que es preferible tener máximo
3 pulgadas de asentamiento, que son 75 milímetros. Y aquí todos nos están dando mayores de 75 milímetros. ¿Listo? Entonces, en la próxima clase vemos qué podemos hacer con eso. ¿Listo? Y lo otro es que no nos puede dar una diferencia entre zapatas adyacentes, no nos puede dar una diferencia de más de 25 milímetros. Si nosotros ponemos una zapata de 126, que me da 126 milímetros, con una que me da 88, ¿sí? La diferencia me está dando más de 1 pulgada. Entonces hay que ver si eso no me empieza a fracturar los bloques de la cimentación. Para eso vamos a ver algo que se llama la distorsión angular. Entonces mi invitación es un poco a que cacharreen esta hoja de cálculo de aquí el miércoles, ¿sí? Y que me envíen los grupos para que podamos trabajar con los datos que yo les envío. Bueno, ahora sí los dejo porque ya son las 12 en punto. Los de taludes me esperan como hasta las 12:20, por favor, porque si no, almuerzo ahora me les puedo privar en medio de la clase. Entonces, coméntenle a sus amigos. Y nos vemos el miércoles. Que tengan una buena tarde. Listo, profe, hasta luego, gracias. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Gracias. Con gusto.